Bueno, si les parece bien, vamos a aprovechar intensamente cada minuto. Les prometo que va a ser la Junta de Alcohólicos Anónimos más breve que han tenido ustedes en su vida. Trataremos de aprovechar. Vamos a empezar con alguien por aquí que nos cuente su experiencia y cuánto tiempo lleva sin acercarse ni siquiera un chocolate de alcohol. A ver, el señor Daniel Betanzos. ¿Dónde está el señor Daniel Betanzos? Ok, no. Es un gusto verte aquí, a Priscila, a Luis, a Arturo, a su esposa, a mis sobrinos, a Patti Basabe, a Diego también Basabe, a su querida esposa, la poeta Nancy Tamés y a Michelle, las mejores proveedoras de plumas de colores del mundo, la señorita Espadrón aquí presente. Sí. Y bueno, nada más quiero decir que es un honor. Esta novela habla de fantasmas, así que hoy vamos a contar con la fantasmal presencia de Antonio Ramos Revilla, que jamás había estado tan presentable como el día de hoy. Sí, o impresentable deberíamos decir, para ser sinceros, ¿no? Antonio, no es que no vayas a pensar que estoy nervioso, nada más aparécete, manifiéstate si estás entre nosotros. Bueno, va a aparecer. No. Como es una... había alguien con la puerta atorada, así que ya sé quién es. Bueno, Antonio Ramos. Bueno, olviden todo lo que les he dicho de él y de Playa Bagdad. Perdón, pensé que era Melicay. No, muy bien. Caballero. Como su moderador de esta noche, déjenme presentarles, un autor que yo admiro muchísimo, que es el señor Antonio Ramos Revillas, al cual tuve el gusto de editar una vez en la famosa o infamous editorial Almadía, con una novelaza. Él era el cantante de muertos. Miren, no saben qué cosa tan padre descubrir, bueno, ya era ampliamente conocido, pero tuve el enorme placer de conocer una de sus primeras novelas para adultos. Si no han leído El Cantante de Muertos, por favor, dejen todo lo que están haciendo menos esta presentación y no sean tan enfáticos y vayan a buscar El Cantante de Muertos en Almadía. Y pues es un honor que esté aquí mi queridísimo Antonio Ramos. Mi hijo, Mateo, primo de ustedes dos que están allá atrás, a quienes aprecio mucho, es muy lector de Antonio Ramos Revilla. Ha leído su novela del Fondo de Cultura Económica más veces que 14 colmillos, lo cual ya hace que me ponga celoso. Y debo decir que también tengo el enorme honor de que esté aquí mi queridísima Carol Padrón. Carol es una joven novelista que tiene un talento jaismitiano. Todas las personas que están en mi grupo del taller de los miércoles, un taller que doy por Zoom, que es muy famoso, hemos tenido el gusto y el asombro de descubrir el estilo de Carol Padrón a lo largo del último año. Esa novela se terminó con un enorme talento, esperamos verla pronto ya publicada por acá, El Jardín en Llamas, y título provisional, y es un honor estar entre gente tan talentosa. Voy a tratar de decir algo, como le decía a Héctor Diego, medianamente inteligente, pero ya sé que me veré notoriamente aturullado por lo que ellos van a comentar. Gracias por estar aquí, y antes de que me echen a mí de este recinto, quiero dar las gracias a los organizadores de la Feria del Libro de Monterrey, a ustedes que están aquí y que no nos han dejado un solo minuto. No, la verdad es que todo ha sido impecable, creo que es una de las ferias mejor organizadas, más hospitalarias y más amables con los autores, y solamente se ve, vamos a decirlo así, eclipsada por la UAN que organiza aquí este caballero a mi izquierda, ¿no? Así que es un placer venir a Monterrey a hablar de literatura con ustedes, y ya no diré una sola palabra más durante el resto de la conversación porque ya Sí, las dije favor. todas. Gracias. Sí, por favor. Bienvenidos. Pues muchísimas gracias, Martín. Me voy a adelantar, discúlpame, Toño, pero le pedí permiso antes de entrar, porque yo estoy impactada de estar aquí al lado de este par de señorones, pero es un honor, en verdad, estar con ambos. Y bueno, yo quiero pedir una disculpa anticipada, porque las preguntas que le quiero hacer a Martín tal vez van a sonar como ambiciosas o un tanto caprichosas, como que no tienen un hilo. Pero es que nada más tenemos 50 o 45 minutos ya, porque agarró el micrófono, para sacarle todos sus secretos literarios. Entonces voy a aprovechar. No crean que estoy haciendo estas digresiones así nomás porque estoy nerviosa. Es porque quiero que nos hable de todos estos temas que traigo yo acá en el tintero. Y pues Toño, pues qué les puedo decir, este señor tiene toda la experiencia del mundo también, y espero que me siga la corriente, ¿verdad? Te sigo la corriente, sí.
Ya está, tenemos ya haciendo esta disculpa anticipada. Quiero hacerte una pregunta, Martín. A ver, Toño. Es súper básica, pero bueno, esta es una novela. Si no la han leído, léanla, corran a comprarla y léanla, porque es una novela que no solo tiene el antídoto para matar el aburrimiento, sino que también tiene un antídoto para el desinterés histórico. O sea, ¿por qué? Porque combina 3 elementos bien interesantes que son muy evidentes en la novela, que son la trama policíaca, los seres fantásticos, así, fantasmas y vampiros y bestias, pero también el surrealismo, ¿no? Esto que luego le sacamos la vuelta a meternos porque suena muy apantallante y demás, y particularmente en esta novela de la trilogía, los surrealistas, ¿no? Que vienen a ser personajes y demás. Entonces, es un equilibrio, es un balance de estos 3 elementos muy genial. Y yo quiero preguntarte, yo sé que estaba premeditado esto, pero ¿cómo logras eso, Martín? Este equilibrio que te nutra, pero al mismo tiempo te divierte y te sorprende. Con este es mejor. Bueno, sí, mira, muchas gracias. No lo sé, cuando uno está avanzando como novelista, avanza forzosamente a oscuras. Entonces yo creo en eso firmemente. Cuando me levanto a escribir, estoy dando de topes contra la oscuridad y trato de que cada palabra y cada frase vaya iluminando un poco la escena. Por eso esta novela es tan tenebrosa, porque siento que voy dentro de una ballena enorme y que cada frase va iluminando un poquito y un poquito más, y hasta que no descubro la forma de la ballena, la novela no termina, ¿no? Entonces eso es lo que pasa, y pues soy el primer sorprendido cuando se empiezan a mezclar elementos. Ahora debo decir, hay ballenas muy engañosas, como lo fue esta. Yo creí que la había terminado en el 2002, que fue el primer intento, y la verdad es que me di cuenta que no, que estaba yo dentro de una ballena que a su vez estaba contenida dentro de otra forma más amplia, que era una ballena más grande y esa a su vez más grande. Entonces, a medida que yo iba borrando esas primeras ballenas, fui descubriendo la forma que le dio sus rasgos característicos a este libro, ¿no? Entonces, creo que lo más honesto para mí es ir avanzando a oscuras. Cuando planeo muchísimo algo, no consigo llegar ni a la comercial mexicana. O sea, yo necesito ir como empujado por la inspiración, ¿no? Es una oscuridad luminosa. O sea, se va iluminando poco a poco conforme avanzas. Eso intento, sí. No, claro, y lo logras, ¿a poco no? Sí, bueno, también gracias, Martín, por invitarme. Es un gusto también estar aquí contigo, Carol, y con ustedes. Yo tengo que confesarles que Martín me invitó a presentar la novela ya hace pues varios meses, pero por algún azar del destino la editorial nunca se enteró. Y entonces me mandaron la novela realmente el viernes de la semana pasada, Martín. Y me llegó el lunes, creo. Oh my God. ¿Hoy qué día es hoy? ¿Martes? Es jueves. Jueves. Ah, me llegó el lunes. Entonces dije, ay, ¿ahora cómo le hago para leer esta novela tan gruesa en tan poco tiempo con todas las cosas que tengo que hacer? Pero me confié en San Martín Solares. Dije, bueno, no importa porque Martín es muy buen narrador y seguro esta novela va a ser fácil de leer, no en el sentido de que sea fácil, sino que seguro me va a atrapar la trama y el lenguaje, y seguro todo lo que está aquí va a ser como que haga un paréntesis de mi tiempo como laboral y entre al tiempo de los lectores, ¿no? Todos ustedes han vivido el tiempo de los lectores, que es cuando se anula todo lo que nos rodea y solamente existes tú con el libro. Y entonces a mí me pasó eso con tu novela. Me pasó que empecé a ver a este hombre que está buscando a Marisca. Está Pierre Lenoir que está buscando a Marisca, y dije, wow, aquí ya hay un misterio, y luego hay un asesinato, y luego empieza la novela poco a poco, así como dices, a ser luminosa y a escarbar en ella. Y la verdad es que fue una lectura que disfruté mucho, por muchas razones. Quisiera darles un contexto un poquito más amplio para que vean por dónde van a ir como las preguntas. Este chico Pierre Lenoir, que tiene como esta posibilidad de que es un investigador, pero que también gracias a su relación con su abuela tiene acceso a ver un poco el mundo de lo sobrenatural, ¿no? Exacto. Y pertenece a una brigada que es la Brigada Nocturna, que se dedica justo a ese tipo de investigaciones. Es algo que a mí me gustó mucho porque me pensé un poco, ¿sabes quién? En John Connolly.
en este investigador privado que también tiene esas características. Y dije, mira, va por acá también, está muy padre. Me gusta mucho ese tipo de investigador que tiene que resolver algo muy pesado, pero al mismo tiempo esa cosa tiene un nexo con lo sobrenatural, con lo fantástico. Y desde ahí dije, bien, ¿no? Dije, sigo con esto. Y resulta que mientras está buscando a su novia y mientras está haciendo estas indagaciones, descubre que los principales sospechosos de lo que él está investigando son nada más y nada menos que todo el montón de locos surrealistas, pendencieros, violentos, buscapleitos, revolucionarios, liderados por nada más y nada menos que por André Breton. Entonces dije, wow, esto se pone cada vez mejor. Y luego el retrato que hace Martín de André Breton es tan cálido. Todos tenemos una imagen de estos grandes artistas, de estos grandes escritores, y por lo general siempre se presentan como eso, como grandes escritores, como grandes poetas. Pero el retrato que hace Martín de André Breton es tan cálido. Tú le dices, yo sí te invito a una cheve. O sea, ¿sabes qué? Sí, compa, vente para acá. A todos nos persiguen fantasmas. Yo aquí contigo me voy a echar una cheve y también cacahuatitos de cantina que tienen chilito y todo eso. Entonces, yo quisiera empezar esta pregunta, sin también develar mucho de la trama, por supuesto. ¿Cómo ideaste a André Breton? Bueno, gracias. Pues mira, la verdad es que a todos los traté igual, ¿no? Desde el 2002, que por azar caí en una exposición enorme sobre el surrealismo, como les platicaba el lunes en Academ, empecé a convivir con esos personajes y los primeros intentos por escribir sobre ellos eran absolutamente fallidos porque no me había acercado yo a su manera de hablar, a su acento, a su tono de voz, a las líneas centrales de su pensamiento, no conocía nada de su biografía y esto traté de solucionarlo durante los siguientes 20 años. Así que me dediqué 20 años a leer todo lo que podía caer en mis manos sobre ellos. Tan solo de André Breton leí 5 biografías que yo recuerde, sin contar los fascículos así chiquitos, y me conseguí una rareza, que son unas entrevistas que él dio a la Radio Nacional de Francia. 5 entrevistas, y las iba oyendo yo cada vez que llevaba a mis hijos a la escuela o cuando salía yo a caminar, ¿no? Entonces yo viví en ese universo y luego en el de Artaud, luego en el de Aragón, ¿no? Los iba escuchando, ¿no? Y para mí lo mejor, lo más nutritivo de las aburridas biografías que encontré en el caso de algunos de esos artistas eran las notas a pie de página, porque los editores franceses son tan rigurosos que decían, si no lo puedes demostrar, nota a pie de página. Entonces de repente me encontré en esas biografías rigurosas un mar, una pléyade de pistas para un novelista. Por ejemplo, una decía, no lo podemos comprobar, pero André Breton en esta época de su vida dice que lo perseguía un fantasma. Yo dije, ¿cómo? ¿De dónde salió eso? Entonces empecé a investigar y me encontré incluso un cuadro de Magritte que le da título a esta novela, ¿sí? Parafraseado modestamente, que retrata a esa mujer fantasma, pero yo no lo entendí hasta que finalmente cotejé las entrevistas de Breton con las biografías, con las memorias de los más oscuros surrealistas que ustedes puedan mencionar, entre ellos el creador de la serie negra en Gallimard, el que inventó las colecciones de novela policíaca tal como las conocemos ahora, Marcel Duhamel, ¿sí? Él era uno de los compinches de Breton, era el más bromista, el más, vamos a decirlo así, dipsómano, para no asombrarme de las borracheras tremendas que se ponía con André Breton, y me di cuenta que él era el único que decía, yo vi a esa mujer desnuda, vi ese fantasma. Fuimos 5 a visitar a Breton al castillo de Normandía en que se hospedaba, lo bajamos al pueblo porque estaba tan asustado que no quería salir de su habitación, lo llevamos a comer, la comida se convirtió en una merienda, luego en una cena, y cuando estábamos regresando por el bosque, iluminados por el alcohol y por los coñacs que nos habíamos bebido, empieza una tormenta brutal, y Breton voltea y me agarra por el brazo y me dice, ahí está, y yo volteé, decía Marcel Duhamel, y les juro que vi a una mujer que se acercaba con una especie de garras hacia nosotros, saltando de un árbol a otro. Dice, bueno, contra mi primer impulso, que fue dejar ahí a André Breton, treparme encima de él y salir huyendo, lo agarré, lo cargué y me lo llevé hasta el castillo, ¿no? Y se le salvé la vida a Breton, según él. Duhamel era muy bromista, pero yo
usé eso para saltar ya dentro de esta historia, ¿no? Y puse a un personaje mucho más serio, un policía, a buscar a ese fantasma. Y me encontré pues con varios secretos increíbles surrealistas, sus sesiones hipnóticas, sus sesiones mediúmnicas y la frecuencia con la que invocaban a los fantasmas o con la frecuencia con la que hipnotizaban a algunos de ellos para que improvisaran poemas supuestamente desde el más allá, usando a fantasmas como voces poéticas que llegaban desde otro. Invocaban a Apollinaire, le decían: poeta, tú que nos apreciaste tanto, díctanos unos poemas. Y el hipnotizado fuera Robert Desnos o René Crevel, que tuvieron fines muy trágicos los dos. Uno se suicidó y el otro lo mataron los nazis en situaciones muy crueles. Improvisaban unos poemas maravillosos, ¿verdad, Nancy? De lo mejor que ha dado la poesía en lengua francesa. Son asombrosos. Y yo dije, ¿cómo puede ser? Solo se han conservado unos 20 poemas de esos, porque los decían tan rápido, uno tras otro, encabalgados, que apenas lograban apuntar unos cuantos. Entonces, muchas novelas empiezan animadas por distintos motores. La mía tenía como 7 motores al mismo tiempo. Uno era el misterio de esos poemas tan excelentes. Dije, ¿cómo surgió algo tan perfecto? ¿Cómo surgió ese cuadro de Magritte? Y además, ¿qué rasgos de verdad, qué verdad había en ese fantasma que supuestamente había perseguido a Breton? Así que fui primero como detective a buscar hasta la última pista de ese fantasma y regresé como novelista para contar el resto de la historia, ¿no? Oye, Martín, y se nota muchísimo en tu novela, ¿eh? Fíjate, y siguiendo los principios de los surrealistas que buscaban ir más allá de lo tangible, más allá de lo que podía entender la conciencia humana, me llama mucho la atención la epígrafe de tu novela, que dice, fíjense, ahí les va, dice: quizás ha llegado el momento de aceptar que entre algunos seres y yo se establecen unas relaciones más peculiares, más inevitables, más inquietantes de lo que yo podría suponer. Y ahí me viene esto a la cabeza, no puedo, o sea, lo tengo aquí la idea. ¿Será que tú en esta investigación simbraste como tus ancestros literarios a los surrealistas, o que ellos te eligieron como su descendiente? Bueno, si no como su descendiente, yo diría más modestamente como su ventríloco, porque yo soy el que les da voz a ellos, ¿no? Que trato de imitar las voces suyas o de quedarme callado y que ellos hablen a través de mí. Y todo eso, toda esa historia del fantasma y eso, traté de no quedarme en la verdad, porque a la novela, como saben ustedes, le hace mucho daño quedarse en el reflejo de lo que sí pasó. Yo más bien me concentré en lo que pudo haber pasado. Esta discusión la tenemos con Patti Basabe en cada una de nuestras sesiones y decimos que mientras el periodismo tiene la obligación de establecer qué sucedió de manera fidedigna, es decir, de usar el tiempo pasado de la manera más prístina posible, los novelistas estamos obligados a usar todos los demás tiempos verbales, lo que será, lo que pudo ser, lo que podría ocurrir, lo que nos gustaría que sucediese, lo que habría sucedido sí, y todos los demás tiempos verbales, porque la materia con la que estamos trabajando nosotros como novelistas es el tiempo, ¿no? Mientras que los pintores usan pigmentos para hacer sus cuadros y los fotógrafos usan el baile de la luz y de la oscuridad, nosotros usamos el juego del tiempo, usamos cada tiempo verbal como si fuera un color. Por eso, pues las novelas que tú y yo y Antonio adoramos son una especie de estallido de colores, ¿no? Acuérdate, canta odiosa la cólera del hijo de Peleo, cólera funesta que trajo muchos males a teucros y aqueos. O, ¿cómo empieza la otra? Ah, sí, la historia que voy a contar ocurrió una noche en que la policía violó la Constitución. Entonces son una mezcla de tiempos verbales y nos van pintando de colores la historia para poder crear esa especie de hechizo verbal que son las novelas literarias. Y ese es un poder que tienen que tenemos los escritores de manipulación del tiempo, ¿eh? Lo encontramos en tu novela, pero no solo es el conjunto de las 3 novelas, oye, porque esta manipulación de estirar, detener y pues ralentizar el tiempo, son 3 novelas, Martín, que pasan en 2 semanas. Gracias. O sea, los acontecimientos son 2 semanas, ¿verdad? Y tú nos tienes o sea, estirando y deteniendo, porque hay escenas, por ejemplo, las escenas donde aparece la mujer ay, híjole, yo cuando lo leyera de noche ya no podía, porque sí son bastante así macabras, tenebrosas, misteriosas, ¿no? Entonces, esa
maestría, ¿no? Para moverte en el tiempo, se siente en el ritmo de la novela, ¿no? Que nos acelera y luego así como que, ok, y luego vuelve a salir. Muchísimas felicidades por eso, Martín. Muchas gracias. Pues mira, yo quería que estas novelas fueran un paréntesis. Yo pensé que iba a ser una chiquita, sí, que iba a ser una ocurrencia, pero la novela me dijo, no señor, quiere hacer esto, hágalo bien, póngase a investigar, no sea usted un caballero, trátenos con cortesía. Y pues me tuve que poner a investigar hasta la última entrevista de estos sujetos, ir a todas las exposiciones que pude, disfrutarlas mucho, aprendí a vivir dentro del surrealismo, y cuando yo renuncié a mi empleo como editor dije, perfecto, voy a vivir unos cuantos años dentro del surrealismo todo el día, leyendo, pensando, imaginando, y eso fue lo que pasó, ¿no? Cosa curiosa, los mejores párrafos de la novela, bueno, más bien, ¿qué los mejores? La mayoría de los párrafos de la novela se me ocurrieron en la madrugada, cuando ya estaba dormido. Siempre me despertaba una voz, que solía ser la de Pierre Lenoir, que decía, y entonces me levantaba yo a apuntar, y ya no dormía hasta las 6 de la mañana, ¿no? Entre las 3 y las 6. Y cada vez que yo me iba a dormir, dije, bueno, ya, escribí un párrafo. Otra vez la voz me decía, y entonces, y me volví a levantar. Eso me lo expliqué mucho tiempo después porque ellos viven en Francia y yo en México. Así que hay una diferencia de uso horario tremenda, ¿no? Bueno, pero fue muy grato vivir en esta etapa en la que me dictaron las 3 novelas y yo no hice más que desvelarme, ¿no? Nada más. Novelas del desvelo. Sí. Oye, fíjate que ahorita que dices sobre los colores, que lo usas como el lenguaje, como un elemento que da color, está muy padre, pero también creo que hay otra cosa fundamental en tus novelas y en esta en particular que tiene que ver con que tú escribes con todos los sentidos. Es decir, hay novelistas que escriben solamente desde la mirada, ¿no? Sí, no. Vio la acción y la mirada. Y en las novelas de Martín no ocurre eso, sino que hay un como el personaje se siente en el espacio y con muchas cuestiones que tienen que ver con él y con todos los sentidos. Por ejemplo, a mí que me gusta mucho comer, disfruté mucho las descripciones de la comida. O sea, los calvados, el queso, las definiciones que se hacen. Dicen, pues en esta zona es este tipo de queso, este tipo de pan y este tipo de vino. Si vienes a este lugar y no comes eso, no has ido, ¿no? Y la manera como se describe, a mí sabes que me produjo un retorno bonito a mi infancia. Oye, gracias. Cuando veía las caricaturas de Heidi, de las montañas, y entonces el abuelo ponía a calentar pan y el queso se derretía. Entonces así pensé el camembert, es el queso que tienes en la novela, pero está esa cosa, está esa como combinación de sabores, pero también está la cuestión sensorial. La escena en la cual él está en el bosque, puedes percibir el aroma del bosque, puedes ver esa oscuridad, puedes oler el aliento alcohólico del taxista que lo lleva al Manoir, Manoir, en este hotel donde están hospedados los estridentistas, los surrealistas. Seguro también hacían cosas parecidas, ¿no? Entonces, eso es algo que también es muy rico en la novela, que es como una pintura que juega con muchos colores y con muchos sentidos y que te permite también sentirte parte de... Porque tienes a los personajes muy bien retratados, ¿no? A Pierre Lenoir, tienes al comandante, que también es como un gran tipo. Tienes al ladrillo, ese personaje como policía malo, que duro. Y tienes a todas estos, como te digo, estas comidas, estas sensaciones, estos olores. El hotel, hay una parte donde dice que está como en construcción y puedes oler como la cal de donde está siendo como hecho. Y pues yo te quería preguntar justo eso, es decir, luego parece que la estructura narrativa o que las novelas se cuentan... ¿Y sabes qué es lo que me gusta que ocurra todo eso? Que entonces me hace creer que los personajes sí están vivos, que su historia es importante por su historia misma y no porque sea una novela y sea literatura. Gracias. O sea, como que yo creo que hay un gran mal en los escritores mexicanos del siglo XX y XXI y es que pensar que hacemos literatura. Sí, y cuando eso ocurre, como que la bondad de la historia se pierde por querer apantallar a unos cuantos, ¿no? Le quita sabor, es tridimensional. Sí. Es tridimensional, ¿verdad? O sea, se siente. Oye, no solo, a ver, Toño, si estás de acuerdo conmigo, no solo es esta tridimensionalidad, estas sensaciones que la vuelve muy sensitiva, así muy sensorial, perdón, también los niveles. Oye, hay
yo descubrí al menos 3 niveles en la lectura. Una de mis hijas, que tiene 13 años, empezó con la saga y es cómo vas leyendo y es una lectura, la primera, súper ligera, bien ágil, entretenida, divertida, de susto y tarara. Y si te quedas ahí, súper bien. Luego hay otra lectura, otro nivel de lectura donde, reconoces a Bretón y lo vas encontrando estos destellos que nos va regalando Martín de la anécdota al pie de página y que pues acá le sacó la inspiración a Martín y cuenta una historia, ¿verdad? Pero luego hay otro nivel que es donde yo decía esto que matas el desinterés histórico, que es realmente está contando una historia surrealista y está contando historias de los surrealistas, ¿no? Entonces, si de verdad te clava o si ya te enganchó, vas y buscas, a ver, pues Aragón, a ver, Bretón, a ver, y eso contribuye mucho, o sea, porque no es nada más una lectura que, cierro el libro y ahí quedó, ¿no? O sea, va más profundo. Esos 3 niveles se me hace, yo te lo pregunté a ti, pero pues quiero que aquí lo escuchen. Oye, ¿fue deliberado? Sí. No, fue un espejismo o fue la voz esta que te susurraba, pues te salió rete bien, ¿verdad? Quiero más de eso, ¿verdad? Sí, estabas hipnotizado como hipnotizado, estos poetas sí, surrealistas. Sí, como Crevel y Como Crevel. Oye, y también esta cuestión del espacio, es algo que también me gusta mucho en la novela, la conformación de los escenarios. Sí. Por ejemplo, este lugarcito donde se va a tomar unas cervezas, un café, perdido. el café perdido, que es apenas una barra y 4 dije, sillitas. 4 sillitas, pero hay como unas, y que obliga a la cercanía también con la chica y lo que están comiendo, la descripción del gabinete en el tren, ese me encantó. el del por supuesto el espacio del taxi, y sabes que juegas muy bien con una cuestión muy importante que es que como fíjense, que es la incentivación, o si está bien dicho, incentivación, ¿sí? Incentiva, sí. Bueno, ya estoy muy cansado, ya es jueves a las noches. Pero es como esta cuestión de incentivar el peligro como una especie de distracción en la novela. Sí, ¿cómo no? Sí. Porque de pronto tú dices, aquí se construye este espacio y puede pasar algo, tú estás alerta. O dices, mira, está este restaurante donde han pasado cosas terribles en el camino al hotel y aquí puede pasar algo. Por supuesto el bosque, por supuesto el mismo hotel y el ala oeste del hotel donde ha habido muchos fantasmas. Entonces, todo el tiempo estás así como esta pista es cierta o es falsa, pero no me importa porque es un viaje y disfrutas como el viaje, ¿no? Sí, Mira. muy sabrosa, una novela de verdad muy sabrosa. Y con todo y que se puede leer independiente de las otras, yo sí les recomiendo buscar el 1 y el 2, o sea, 14 colmillos y Muerte en el Jardín de la Luna, valen muchísimo la pena porque viene a enriquecer, pero digo, se puede leer independiente, ¿verdad? Martín, antes de que se me olvide, porque llevas a hablar y luego se suelta hablando y no hay cómo... ¿verdad? Hay un cuarto elemento que a mí me encanta, Martín, que es París ambivalente, o sea, es la ciudad de las luces y sin embargo va el París oscuro de los callejones, el que no todos los ojos son capaces de visualizar y pues a lo largo de la literatura pues está el París de Vilamatas y el de Julio Cortázar y el de Jodorowsky y también hay un París de Martín Solares, un París transversal a Martín Solares. ¿Qué onda con París? Me aterraba escribir sobre París porque con todos los antecedentes que has dicho, más muchos otros más, Bryce Echenique, Bolaño, todos ellos, yo dije, ¿qué derecho voy a tener yo a escribir sobre París? Pero una vez ya iniciados los borradores de la novela, un día soñé con una especie de jabalí altísimo que me perseguía y me hablaba en francés en las calles de París. Y entonces yo quedé acorralado por ahí y algo me dijo en francés y yo le repliqué en francés. Y entonces cuando el jabalí me iba a atacar le dije, espérate. Estamos hablando en francés, estamos en mi sueño, lo cual significa que si ya estoy soñando en francés y hablando en francés en mi sueño, tengo derecho a escribir sobre Francia. Así que, permiso, me desperté y me puse a escribir, ¿no? Dije, no, a mí no me pueden decir. Además, yo debo indicar que yo siempre he patrocinado todas mis novelas. Sí he tenido alguna beca de repente, pero me tocó la beca del Sistema Nacional de Creadores el año en que a alguien muy brillante se le ocurrió reducirlos a la tercera parte. Entonces no me sirvió, pero ni para para los cereales de mis hijos. Entonces dije, bueno, pues, no pude dejar de trabajar como era mi sueño. Dije, bueno, ahí está el cereal del perro, ya está, ¿ok? Y bueno, todos mis libros los he patrocinado yo, como sabe Luis, con muchos trabajos, pero con mucho placer.
Entonces, por eso, si a alguien no le gustan y es crítico literario y dice que no le gustan, mira, sí, sí, claro. Y si alguien me dice, oye, me gustaron mucho, y digo, oye, véngase, vamos a tomar un café. Hay mucho cereal para el perro en esta casa, entonces. Oye, hablando del Uy, perro. entonces ¿a dónde nos vas a invitar a cenar? Ah, claro. O sea, Sí, bueno, y cuando digo patrocinar, no quiero decir que fundo un parque de diversiones y todo, pero no, sí, la verdad, mira, me enorgullezco mucho de ser yo el motor de mis propias novelas y de escribir solamente lo que necesito escribir, lo que me gusta, y sí los voy a invitar ahorita ya a descubrir un lugar que se llama, ahorita te digo cuál, el Botanero, no sé cuántos, que vi que hacen unos quesos fundidos muy interesantes, pero sí, como los de Heidi y Remy, sí. pero hecho el paréntesis gastronómico, yo creo que eso es lo bonito de las novelas, que como bien señalaba ahorita Toño en su intervención y tú en la tuya, querida Carol, tiene que haber una historia que te llame con mucha fuerza, que en realidad más que una historia sea un impulso irracional, oscuro y perdurable. Si ese impulso desaparece muy rápidamente, pues es una ocurrencia, es un chiste, pero no va a ser el motor de una novela. Si te persigue durante muchos años y te dice, ándale, levántate, tienes una historia que contar, y el hecho de ponerte a escribir esa historia y darle continuidad te hace muy feliz, y es tu misión en la tierra, bueno, va a ser una novela. Lo difícil va a ser encontrar esa novela, que no es un cuento, que no es una novela, que es una cosota así, con qué estrategias y con qué trucos la vamos a mantener en el aire. Es como un globo de Cantoya, de las formas más diversas, que no pueden estar en el aire con una receta. Tenemos que ir descubriendo en esta zona cómo la levanto, en esta cómo la hago avanzar, en esta cómo la sostengo. Y ahí vienen las técnicas, ¿no? Sí. Y fíjate, Dashiell Hammett decía que él quería que todos sus capítulos, de sus novelas policíacas, El Halcón Maltés y El Hombre Delgado, los lectores tuviéramos la sensación de que los personajes están sentados sobre un barril de pólvora a punto de estallar, y además que entramos cuando la discusión ya empezó y nos salimos antes de que termine, ¿no? O sea, es todo intensidades. ¿Qué pasa aquí? Dame una pista. Rápido, porque me tengo que ir a la siguiente habitación a discutir con los siguientes testigos del hecho, ¿no? Y bueno, yo me he propuesto seguir esa regla de Dashiell Hammett, ¿no? Que todas las escenas estén reducidas a lo mínimo. Cuando uno se encariña con estos personajes, con los poetas, con los pintores, Dios mío, miren, podría haber sacado otra novela de 150 páginas, por lo menos, nada más de lo que le recorté a Max Ernst y a André Breton. No se diga lo que le quité a Luis Aragón. Luis Aragón era novelista. Bueno, yo intento ser novelista como él, entonces todo el tiempo se me iba por las nubes y solo me quedé con una historia suya. Oye, Martín, estoy recordando ahorita que dices esto de también tu libro de ensayos de cómo dibujar una novela, ¿no? Y también en cómo dibujar una novela hablas de La Cordillera, este libro perdido de Rulfo. Sí, sí, sí. Y también en esta novela también hay otra novela perdida, sí, que también incendia, bueno, la echan a la hoguera, ¿no? Claro, claro. Entonces, ¿qué onda con tu visión de las novelas no escritas, pero que están ahí como en el registro? Sí. ¿De dónde te viene esa...? Sí, es parte de la vida. Y no, bueno, te voy a decir, yo me inicié como novelista con un acto ritual, que fue quemando mi propia novela. Como Luis sabe, porque me fue a visitar a París, cuando él llegó, yo tenía una caja llena de fotografías, de mapas, de borradores a mano, de cuadernos, con los que yo empecé a escribir los minutos negros. Y mientras más avanzaba yo, ya tenía más de 150 páginas que me habían costado sangre. Me di cuenta que esa novela estaba más que muerta, porque yo estaba copiando el estilo de otros narradores, el de Truman Capote en primer lugar, y no estaba yo a la altura de Truman Capote. ¿Qué te digo de Truman Capote? Ni del último de sus traductores cubanos, ¿no? Entonces, sí, no estaba, era algo... Y entonces tuve que aceptar que eso no valía el papel en que estaba impreso y que no tenía yo por qué perder más tiempo en ello. Así que escuché, que había dónde tirar esos papeles ahí cerca, me bajé, tiré una caja y media de papeles y dije, abur, adiós, mi intento por ser novelista se acabó, fue bonito mientras duró, pero eso no era una novela. Y yo no tengo derecho, he sido editor, a aburrir a nadie con tonterías ni torpezas. Y entonces me subí, tenía yo una máquina roja Olivetti, y en eso puse una hoja y me puse a escribir algo irracional sobre el coraje que me daba haber invertido tantos años escribiendo algo que no fue a ninguna parte. Me puse a escribir, y de repente sintonizo
a un personaje que está por ahí rodeado de otros personajes más y era Vicente Rangel. Entonces empecé a escribir y dije, bueno, le voy a dar una página. No, 2 páginas. Al rato eran 5, en la noche fueron 15, al día siguiente ya eran 40 páginas. Y así empezó Los Minutos Negros, quemando la primera novela. La primera larga versión, ¿no? Que fueron 3 años y medio de trabajo. Y los otros 4 años ya se escribió sola la novela. Esta, híjole, tiré tantas versiones. Tengo un librero con las biografías, lleno de puras biografías y revistas y todo. Pero yo podría llenar fácilmente otro librero de las copias que fui tirando que no servían. Al principio parecían los 3 chiflados, los surrealistas. Oye, estás diciendo eso, Martín, y veo la cara de Toño así de la comprensión. Y a mí me parece de verdad tan valiente, pero tan conmovedor, porque la mayoría de los lectores no sabe, no conoce de este proceso que hay detrás del renunciar, ¿no? De la renuncia buscando algo más alto, ¿no? Algo más grande. Me gustaba mucho porque tú hablabas así, Toño, así. Sí. Llorando por Yo las sé, pérdidas, ¿no? yo sé de qué se trata. Digo, yo también, pero como me está tomando la cámara, pues no. No, a lo que voy es esta renuncia, Pues es nuestra obligación como novelistas. Exacto. Mira, es la búsqueda de eso que va más allá y de cómo realmente quieres contar esa historia. Hemos platicado de eso, ¿no, Martín? ¿Es la historia o es cómo se cuenta la historia? Son las 2 cositas y es algo muy hermoso. Para empezar, las ganas de contar. Luego, inventar lo que yo digo, las coordenadas del narrador. Son 2 aeropuertos, no como el AIFA, aeropuertos buenos, así, bien diseñados, con perdón ustedes, nos cae taxis cuando uno sale para ir a su casa y no buenas intenciones. Y hay que definir una voz que sale de un punto y que llega a otro. Y hacerlo eso con mucha cariño, intención y ser implacable, ¿no? Y andar siguiendo esa voz de cerca, como si fuera una flecha. Y mira, solamente los que escribimos novelas, que pasamos nuestra vida buscando ese animal imaginario hecho de palabras, entendemos el sacrificio que hay detrás de muchas cosas. Es la primera vez que yo veo con melancolía una novela que yo he terminado, porque esta parece una novela, pero en realidad es la puerta de salida de una casa muy grande, hecha, bueno, de un residencial, hecho de 3 casas. Bueno. Yo salí por la puerta trasera. No sé, Martín, eso Sí. también te quería decir. Sí. Que- Ay, mira, no traigo mis anteojos. ¿Qué dice ahí? Que dice que tenemos 10 minutos más. 40 Gracias, minutos. Gracias. Ok. 40 Sigue. minutos más. Mira, ahí sí no sé, Martín, si ya saliste de esta casa. O sea, yo creo que la novela justo se queda en la entrada a una casa todavía más grande. Sí. Entonces Sí, sí, yo sí. no sé La historia de si amor. vas a salir de aquí tan pronto, No, porque bueno. además creo que es un personaje, Pierre Renoir, que te da tanto jugo. Me Sí. parece que puedes todavía explorar más cosas. Sí. Como que, ¿sabes qué creo? Que está en su proceso de maduración Sí, y faltan las historias de su madurez. claro. Entonces, Sí. no sé, Pero Martín. fíjate, no, sí, es muy amable eso que acabas de decir, Toño. Yo espero que vuelva a aparecer porque me cae muy bien el personaje y le deseo un buen futuro. Aunque ahorita ya estoy viendo otras voces y otros aeropuertos. Sí, y Bueno, entonces ahí la ando, seguimos pero- tú y yo. Sí, sí. Ya está ahí, ya están los, Parece- el pie de casa, como se dice. ¿Cómo se dice? Mira, estamos abriendo sucursales. Bueno, si alguien quiere una, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama cuando alguien abre una oficina externa? Una sucursal. Pero hay otro, El un- capítulo. una franquicia. Si alguien quiere una franquicia de Pilar, por favor, pase aquí con el señor Antonio Ramos Revillas y con la señorita Carol Padrón, que son mis agentes aparte. Bueno, Basta. pero déjenme decirles una cosa. Para llegar al castillo, el castillo existe. Tomé un tren entre 2 actos míos de una feria de libro de Francia. Me invitaron a la feria del libro de París. Entonces yo, entre una intervención y otra, tenía 12 horas libres. Entonces me fui corriendo, tomé el tren de las 6 de la mañana y me fui hasta la última estación de tren del norte. Luego tomé un tren secundario, un autobús y un taxi. No era borracho como ese personaje, pero llegué hasta el castillo. Yo tenía mucha ilusión de conocer el castillo en el cual André Breton vivió durante varios meses escribiendo Nadja, ¿m? Y perseguido por el fantasma. Y en el Por la cual, conciencia, porque claro, por sus Breton. remordimientos. Sí, bueno, entonces llegué, estaba yo esperando ahí con mucho respeto, como hay que hacer con los parisinos, que abrieran. Dieron las 9:30, nada, 9:40, nada, 10 de la mañana, nada. Y entonces había un teléfono celular ahí apuntado, en caso de urgencia, de emergencia, llame a este teléfono. Pues marqué y dije, oigan, estoy aquí delante del Manoir de Angot y está cerrado herméticamente. Me dijeron, ¿quién es usted y cómo consiguió ese teléfono? Pues está aquí apuntado. Bueno,
¿Y de dónde viene usted? Vengo desde México a ver este castillo. No, es que el día de hoy decidimos que hoy íbamos a cerrar. ¿Y por qué no avisaron en internet? O sea, no, bueno, es que no podemos estar en todo. Entonces le dije, oiga, ¿y no hay nadie aquí que me abra? No, señor. O sea, y le exijo que se vaya de ahí. Un francés muy mal encarado y con muy mala onda para los latinoamericanos. Entonces, no hay nadie aquí que me pueda abrir, no hay nadie, no hay un triste vigilante. Que no, señor. Muchas gracias. Entonces colgué y me salté la barda. Y entonces entré a ver el castillo por dentro, porque adentro estaba abierto. Entonces entré a ver el palomar, entré a ver las habitaciones y dije, mira, qué bonito. Qué padre ¿No es que se te aparece Sí, bueno. la mujer desnuda? No. Eso tenía yo que se me pareciera la policía y que regresara yo esposado al Salón del Libro de París. Y que el Pero desnudo entré, fuera yo. ¿Qué dices? sí, no, que tener que salir ahí huyendo, pero no, iba bien abrigado. Y entonces entré y con esa sensación de riesgo recorrí todo el castillo hasta que salí, ¿no? Qué emocionante. Pues Sí. como Bretón, recorriendo ese castillo con la Sí. sensación de riesgo, ¿no? Ya ahí la- Entonces me fui al primer bar que había en la esquina y dije, uff, no llegó la policía. Y me tomé una sidra de este tamaño para tranquilizarme. Y bueno, pues ese tipo de cosas. Bueno, y encontré el lugar en el cual Bretón, una especie de caballeriza, en el cual escribió Nadia. Y la abrí y dije, oh, Dios mío, la habían mantenido tal cual, es decir, fea. Y entonces, bueno, pues ahí lo vi. Bueno, Y mira, ya que salí, quiero decir una cosita. Descubrí una frase que Bretón escribió ahí. Dije, esta pinche frase hace valer todos los sacrificios posibles. Y bueno, esa está disuelta ahí en la novela. Hay que asomarse, meterla, y a algunos les va a decir cosas, otras la van a pasar inadvertidas, pero yo sé que esta novela está hecha de pequeños milagros que yo fui soltando. No, el otro día les cuento lo que me pasó cuando fui a la casa de Luis Aragón, que no me fue tan bien. Entonces, pero bueno, así están hechas las novelas, de cosas que solo los novelistas sabemos, y en una dosis muy modesta, de manera que nadie se da cuenta, pero cuando dicen, le costó trabajo, yo digo, poquito. Sí, ¿no? Uno y la Sí, mitad claro. del otro. Sí, exactamente. Oye, ¿cuál es la frase? Ahí está. Ahí No nos va a está. decir, no nos va a decir. Toño. Bueno, porque también yo sentí eso, ¿sabes? Que había muchas cosas de ellos. Perdón. Que otros 15 minutos. Gracias. Que yo sentí eso, Martín, que había muchas Sí. frases de ellos puestas ahí, pero como no soy tan... ahí entrelazadas, No conozco sí. tanto la obra de los surrealistas, se me perdían, pero Gracias. qué bueno que mi sentido arácnido de lector está Claro, vivo. bien conectado. sí. Aún no se muere. Sí. Bueno, hay un par, no sé si alguien quiere algunas preguntas, nos quedan 5 minutos sí. para Martín. ¿Cuántos fueron? ¿15, 20? ¿Cuántos tenemos? 5. 20. Gracias. Ah, Qué generosa es la Feria del Libro. 25. Quiero agradecer a la señorita Carmen Junco por este apoyo invaluable. Muy bien. Pregunta. Caballero. ¿Alguna vez te ha pasado que vas contra los designios de un personaje y que eres un poco terco en llevar la historia hacia otro lado hasta que tu personaje te pone un alto y te dice, no va por ahí? Sí, cómo no. Mira, son como, iba a decir como los caballos, pero también como los perros gigantescos que uno tiene que sacar a pasear que no le pertenecen a uno. Cuando te dicen, oye, saca a pasear a mi perrito. Sí, cómo no. Tienes una nueva novia que te dice, saca a mi perrito a pasear. Sí, cómo no. Y es un Rottweiler. Entonces, ahí vas tú haciendo lo mejor que puedes y medio lo convences de hacer unas cosas y no otras. Y bueno, así son los personajes, ¿no? De repente, escupa a ese niño que trae en la boca, escupa a ese niño, no lo muerda. Así, ¿no? Y le dices cosas así, ¿no? Pero mira, y hay otra verdad más profunda, menos divertida. Pero la verdad es que las novelas son esos aparatos que inventamos para contar la eterna lucha de los seres humanos contra el destino. Luchamos contra los personajes para adaptarlos cuando los estamos creando a las circunstancias, pero ellos a su vez están luchando contra el destino. Por eso siento que un personaje bien construido está como siempre en tensión, rebelándose contra muchas cosas, contra su creador inmediato, porque a veces no quieren ir por donde el creador los quiere llevar, pero también contra la historia que va a vivir y contra fuerzas invisibles que quieren acabarlo. Entonces, en un cuento siempre vamos a hablar de una aniquilación o de una iluminación. Alguien abre los ojos y se da cuenta que acaba de morir o que acaba de comprender quién es. En una novela vamos a ver a una persona que intenta sorprender a su destino y remontarlo, y va a fracasar y va a caer, y va a volver a intentarlo y va a volver a fracasar, y va a subir mejor y va a fracasar mejor, como decía Samuel Beckett, hasta que termine su historia, ¿no? A veces va a terminar en lo más alto, a veces en lo más bajo, a veces remontando, ¿no? ¿Y por qué son necesarias las novelas? Porque necesitamos saber que ese tipo de historia y ese tipo de lucha existe.
y que va a seguir existiendo hasta el último día de la humanidad. Oye, Martín, ¿Cuántos minutos? 15 más, muy bien, gracias. Oye, hablando la historia del perro negro, o sea, la novelita dentro de tu novela, ay, hermosa, hermosa, súper bonita. Es el que se zampa el queso canela. Es el que se zampa el queso, sí, pero esa también, ahí la van a descubrir, muy linda historia. Bueno, esa es porque pensé que me iba a morir de COVID. Entonces dije, tengo 5 minutos para terminar esta novela y escribí ese cuento. ¿Es en serio? Oh my God, pues sí llega, sí llega, o sea, la lees y... ¡Ah! Muchas gracias. Bueno, dicho esto, antes de que me ponga a llorar, vámonos de aquí. Todos al botanero. Todos, ya. Todos a casa de Carmen Junco, por favor.